Más que todo la experiencia que ya tienen los alumnos previos que habían tenido. Me acuerdo que habían varios alumnos, incluso de pregrado, que para mí me parecía algo casi imposible, que ya habían ingresado con becas. Entonces eso de ahí me dio bastante confianza, ¿no? Esta asesoría la hicimos conmigo, ¿no? Yo fui Ujú. tu asesor en la postulación a Harvard. Cuéntame por qué te dio la confianza de trabajar conmigo, ¿no? Ya nos conocías desde hace mucho tiempo, somos amigos. Cuéntanos a la gente que nos ve y que de repente no conoce la historia, ¿cómo te acercaste a nosotros, particularmente a mí? ¿Y qué fue eso que te dio confianza de finalmente, digamos, compartir esta experiencia conmigo, que es claramente uno de tus highlights en tu vida, ¿no? Yo había llevado en el 2019 uno de sus cursos del TOEFL. Ujú. Y antes de eso sí había mapeado otros lugares, ¿no? Pero en ese entonces para el TOEFL no me interesaba otra cosa más. Y me fue muy bien, me gustó mucho. En ese entonces era presencial en Miraflores Ujú. y me ayudó mucho. En ese entonces quería dar el TOEFL para hacer una rotación afuera y en un tiempo relativamente corto conseguí mi objetivo, lo cual era lo que necesitaba. Entonces quedé feliz con ese servicio en ese entonces, ¿no? Luego quise volver a dar el TOEFL ya en el 2022 y otra vez volví a llevarlo como para repasar un poco, y ahí es cuando el profesor, no me acuerdo bien el nombre ahora mismo, me dice que cuando me preguntó, siempre nos preguntan, ¿no? ¿Para qué queremos esto? Le dije que quería ver uno de los másters en Harvard y me dijeron que había este tipo de asesoría, y como ya los conocía en cierta manera, entonces ya tenía un poco de confianza en Master College en Claro. general, ¿no? Me acuerdo que conversamos un poquito cuál era tu plan, qué es lo que querías hacer. Ya cuando conversamos, ¿qué confirmó tu idea y tu deseo de trabajar juntos? Más que todo la experiencia que ya tienen los alumnos previos que habían tenido. Me acuerdo que habían varios alumnos, incluso de pregrado, que para mí me parecía algo casi imposible, que ya habían ingresado con becas. Entonces eso de ahí me dio bastante confianza, ¿no? Claro, genial. Entonces, a ver, por ejemplo, hablemos un poquito de alguna de las partes importantes de la postulación, como los ensayos, ¿no? El personal statement. Ujú. ¿Qué te pareció esa experiencia de trabajarla juntos? Me pareció muy interesante. Me acuerdo que hubo una entrevista de mi vida, básicamente, que fue liberadora también, nunca lo había contado a nadie. Ujú. Eh, y eso de ahí me ayudó mucho a tener una estructura muy importante en ese personal statement, ¿no? Una estructura simple, pero que convence creo, al jurado, a las personas que leen ese tipo de personal statement, ¿no? Ujú. Que le da un toque diferente, pero al mismo tiempo que llama la atención, ¿no? Claro, ¿tú crees que hubo la estructura de la respuesta que trabajamos juntos fue una estructura que te gustó, te pareció adecuada? ¿Cómo crees que lo vio el jurado? Yo creo que lo vio fácil de leer, sobre todo. A veces uno, sí he hecho antes personal statements, y a veces uno, por tratar de organizar la información o de dar una imagen que uno quiere, a veces eso lo cambia y quizás lo tergiversa y no lo hace que sea tan fácil de leer o tan fácil de entender. Entonces esa estructura que tuvimos durante las entrevistas, durante las asesorías, creo que fue lo que me ayudó bastante, ¿no? O sea, ¿tú crees que hubo una claridad al contar tu historia? Exacto. ¿No? Ajá, de tal forma que el personal statement lo hice bastante rápido con esa estructura, y ya tenía claro los puntos en sí de qué tipear y qué puntos eran importantes y qué puntos no eran tan importantes, ¿no? Ok, excelente. Nils, recuerdo que tú cuentas un poquito que tus hábitos cambiaron, mejoraron. Ujú. Me acuerdo que haber conversado contigo de eso también, Sí, de hecho que ¿no? sí. ¿Crees que, digamos, ahí también hubo un granito de arena en la organización de tu tiempo? Sí, de hecho que sí. Tener la asesoría, digamos, el monitoreo, es algo que también ayuda a cambiar hábitos. Entonces, de todas maneras, sí me ayudó en ese aspecto.
También mencionabas el GRE, ¿no? Nosotros también te enseñamos a estudiar para el GRE. ¿Qué te pareció la experiencia con los profesores? La experiencia fue muy buena. Yo recuerdo con el profesor César, me parece que es, de matemática. Con él fue una experiencia muy interactiva, muy buena. En sus clases de matemática recordé bastante de lo que había llevado en secundaria, que es un poco parecido. Eso me ayudó bastante. Luego con el profesor de verbal también fue algo muy interesante. Verbal fue lo que más problema tuve, así que tuvo que ser el más paciente de los profesores. Pero sí, o sea, también el hecho del monitoreo constante y las clases, los ejercicios y todo eso, creo que también te hace mejorar en ese examen, ¿no? Claro.